mujeres? A las mujeres Jesús atraía a las mujeres porque eran muy sensibles a su mensaje, ¿no? A los hombres también, pero no tanto, ¿eh? Los hombres, 12 desalmados por ahí pero por lo tanto el tema que quiero compartir esta mañana con vosotros es un tema muy devocional, muy íntimo, parece alegórico, pero es práctico también. Y bueno, pues va dirigido a todos, ¿no? A los hombres y a las mujeres, por supuesto, y a los jóvenes y a los niños también. ¿Sabéis que nosotros somos escaladores de montañas en realidad? Y creo que ya tenemos aquí. Somos escaladores de montañas, o debiéramos de serlo. Y dice, ¿y esto de qué va? Pues te lo explico un poco, ¿no? Hay que subir montañas, no se trata de hacer un esfuerzo. El esfuerzo lo ha hecho Él. El gran esfuerzo que para nosotros era imposible de la salvación lo ha hecho Jesús. Pero ahora, para vivir en su presencia, para tener una verdadera relación personal con Él. Tú conociste a Jesús, doy por sentado, la mayoría quizás de los que estáis aquí, más o menos, unos con más intensidad, otros no tanto. Conocisteis, tuvisteis un encuentro con Jesús y os disteis cuenta de que estabais perdidos sin Cristo. Le pedisteis, supongo, perdón, un sincero perdón por vuestros pecados, y le dijiste: Jesús, limpia mi alma, limpia mi conciencia, limpia mi ser, hazme una nueva persona. Creo en ti, Jesús, creo en ti como nunca he creído, no como antiguamente. A lo mejor teníamos una religión, ¿no?, que hablaban de Jesús sentimentalmente, pero no, aquí se trata de un Jesús real, no un Jesús espejismo, ¿verdad? No un Jesús leyenda mágica. Es Jesús, el Hijo de Dios, el que se hizo hombre, el Dios que se hizo hombre. Entonces, si tú hiciste esto, formas parte de la familia. Eres parte, eres una discípula, hablo en primera persona, en femenino, y un discípulo del Señor. Y ahora, en ese caminar como discípulo, hay una clave dinámica, poderosa, deseable y maravillosa para la vida cristiana, y es escalar montañas. Bueno, aquí en esta parte de Lleida es más plana, ¿verdad? Aquí lo que es la ciudad, pero bueno, tienes que irte, si te vas al Valle de Arán o alguno por ahí un poquito más adentrándote, montes hay, ¿no? Barcelona, sí que en torno a Barcelona hay montes, ¿no? Está el Montseny y hay otras montañas muy emblemáticas, ¿no? Hay uno que yo voy muchas veces así cerca de Vic también. Hay muchas montañas, ¿no? Y cuando subes a las montañas tienes una sensación importante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Os acordáis de este salmo, Salmo 24? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Vamos adelante, ahí está el salmo. ¿Quién subirá al monte de Dios? Jehová, Yahvé, el nombre de Dios. ¿Sabéis que este nombre era el impronunciable? El tetragrámon, que era el nombre de Dios en hebreo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y aquí hay una respuesta: el limpio de manos, y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y curado con engaño, él recibirá bendición de Jehová, él o ella, y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Parece que uno puede pensar, bueno, esto es casi para un perfecto, una persona perfecta, ¿no? Eso es para personas como tú y como yo, tan vulnerables como tú y como yo. Esto lo escribió David, es uno de los 150 salmos. David escribió alrededor de 80 directamente él. Este es uno de ellos. Y él, a David lo vemos a un hombre a veces lo vemos de carne y hueso. A veces dice: me duele el alma, me duele el corazón, estoy angustiado, estoy enfadado, estoy alegre, estoy en algún momento, a veces se enfada mucho y lo expresa delante de Dios. Los salmos de David expresan su humanidad, pero han quedado como palabra de Dios, que nos inspiran a nosotros. Y entonces nos podemos identificar con él.
porque vemos una persona de la misma pasta que nosotros, a un ser humano. David no era un ángel, era un ser humano, y ya veis que tuvo algunos tropiezos que reparó, gracias a Dios. Pero él aquí era un apasionado, un hombre que amó a Dios con todo su corazón. Estaba viendo esta serie de La Casa de David, la primera parte que nos hemos quedado, la segunda todavía no la has estrenado, ¿verdad? No sé si la habéis visto. Es muy bonita, está muy bien inspirada en la palabra, hasta que se carga al filisteo, ¿verdad? Pero la verdad, y ahí se queda, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar? El limpio de manos. Bueno, sí, vamos a por ello. Hay un monte que hay que subir. Ese monte está en tu casa. Ese monte está en tu intimidad. Y cuando tú encuentras tu sitio en el monte, en tu monte particular, luego voy a hablar de algunas cosas prácticas. Fíjate, vamos adelante. Dice, el Señor le dice a Moisés, al gran Moisés. Moisés era un siervo de Dios impresionante. Tuvo muchos problemas con el pueblo. El pueblo se rebelaba, el pueblo iba para adelante, iba para atrás, decían que sí, pero luego que no. Hacían algunas cosas bien hechas, otras luego hicieron el becerro de oro y bueno, hicieron algunas cosas que realmente perturbaron mucho la vida del pueblo. Y el Señor le dice, prepárate. A Moisés, que era un hombre manso y humilde, era un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios en gran manera, y le dijo, prepárate y sube de mañana al monte y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Dios está llamando a Moisés a subir al monte Sinaí, y le pide que suba solo y que procure que nada ni nadie lo distraiga, ni siquiera que en el entorno haya animales. Le está pidiendo, sube a las alturas. Monte Sinaí es un monte alto, un macizo, ahí en Egipto, en la frontera con Egipto, y además de ser un monte alto, tenía que estar despejado, todo completamente despejado. Tenía que haber, decía, ven a mi presencia, a un monte que yo he escogido, en este caso el monte Sinaí, y además quiero que haya silencio, que no haya ruidos externos, circundantes. Entonces sube, prepárate, sube al monte. Y esto, a mí cuando yo leía esto, en algunos momentos me sugería una llamada a subir, a estar en un lugar, en una posición más que en las llanuras de la vida, ¿no? En los valles de la vida. La vida es un valle, estamos en las bajuras, pero Dios nos pide que subamos a las alturas. Potencialmente, tú y yo estamos sentados en las alturas. En Cristo hemos sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales ya. Tenemos un nicho, pero de vida, no de muerte. Entonces, aquí eso le dice, fíjate, ya hay un antecedente, vamos adelante. Hoy en día es un verdadero desafío conseguir estar a solas con Dios. Estar, tiempo de real. O sea, una cosa es que si estás con él más o menos, sobre la marcha, piensas en él a ratos, otros están en tus trajines mentales, en tus historias, pero conseguir estar a solas con Dios y dices, bueno, pero es que yo tengo mucho que hacer, tal y cual. Si yo te contara mi agenda, tela marinera, pero es vital esto. Esta es la esencia de mi vida. Si yo no me meto en este guión que me propone el Señor y que para mí es vital, de vital importancia, y para ti también, mi vida es un bluff, es nada, un pasatiempo religioso. Y si fuera así, yo me borro de esto. Por lo tanto, en muchos casos la pereza también nos vence, y en otros casos los entretenimientos humanos nos tienen absorbidos, y otros las preocupaciones de la vida, que el run run, que no nos deja estar con él como debiéramos, a ratos, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el lugar, el mejor tiempo para ti. Hay un monte que te espera. Es tu monte sagrado, es tu monte.
A Dios le preocupan nuestras ausencias. Si se supone que somos sus hijos, ¿qué padre no quiere que sus hijos estén a ratos, a buenos ratos con él? Hablando de lo suyo, unos y otros, pero mejor que él nos hable de las cosas que él quiera. Él tiene tantas cosas que decirnos y todas son buenas. Y nosotros tenemos muchas cosas que decirle también. Y luego, cuando estamos en el monte, en tu monte imaginario, pero real, hay una cosa que nos fascina, es la belleza del Señor. Es el bello. Si vemos a Jesús en nuestro espíritu, dice, ¿cómo lo es? ¿Cómo ver lo que no se ve? ¿Cómo ver al invisible? ¿Quién puede ver a uno invisible? Dice, Moisés vivió como viendo al invisible. Y esto le mantuvo, ¿no? Vamos adelante. Sí. Un día sin hablar con Dios, yo diría un día sin comunión con Dios de la real, no de hola y adiós, es un día perdido. Es decir, no te voy a decir que te hagas un santurrón ahora, ni que seas... No, pero sí busca tu tiempo real, de calidad. Y búscate un monte. Y ese monte sea el monte de Dios. Algo muy especial. Vamos adelante. La palabra nos dice que nuestro Dios es el Dios de los montes. Aquí, en Primera Reyes 20-28, se ve que el rey de Asiria, que estaba atacando y cada vez perdía las batallas sorprendentemente, y este hombre tenía una mujer que era una israelita y que dice, pero ¿cómo puede ser que cada vez que salimos a la guerra Israel sepa dónde vamos a ir, por dónde vamos a atacar, y que parece que están preparados? Y entonces esta sierva le dijo, mi rey, es que el Dios de los israelitas es el Dios de los montes. Él es el que revela los secretos más ocultos. Es el Dios de las alturas. A mí también esto de que el Dios nuestro es el Dios de los montes me habla de grandeza, de perspectiva. Me habla de algo, de estar en una posición panorámica tremenda, ¿no? Además de íntima, ¿no? Los montes siempre han sido lugares especiales en la palabra de Dios. Fijaos, esta escritura que hemos leído nos habla del monte más conocido por el mundo entero, es el monte Sinaí. Dios le habla a Moisés y le entrega los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20 vemos la entrega de los 10 mandamientos en tablas de piedra, con fuego de Dios, 40 días, 40 noches. ¿Sabéis lo que ha sido la entrega en el monte, en uno de los montes? En los montes es donde han pasado las grandes cosas en la historia de la Biblia. Los 10 mandamientos, 4.000 o 5.000 años después, son la historia milenaria de la humanidad, y además son, sí, a pesar de que algunos quieren borrar la cultura judeocristiana, como están hay como un ataque diabólico, sobre todo desde mitad del siglo XX hasta ahora, pero a muerte, porque los tiempos se precipitan, se aceleran. Estamos acercándonos hacia la pista final de los tiempos. Pero la conciencia universal está influida por los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dieron lugar originalmente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta de la ONU. Inspiraron todos los principios y valores humanos y espirituales. O sea, en ese monte, lo que se dio en ese monte ha prevalecido a través de la historia y domina la conciencia mundial, a pesar de que hay tantas distorsiones y tantas iniquidades y tantas perversidades humanas. Pero ahí sigue siendo el monte Sinaí, es un monte que marcó la historia y todavía está. Esto fue en un monte. Vamos adelante. Otro de los montes emblemáticos en la Biblia es el monte Carmelo. Primera Reyes 19. Este es el monte del desafío, de la confrontación con las mismas tinieblas,
Conocéis la historia, el Monte Carmelo se convierte en el monte de fuego. Es el lugar donde Dios responde a su siervo Elías ante los falsos profetas de Balaam con fuego, una cosa inédita. Estaba prácticamente solo Elías. Yo he estado en el Monte Carmelo varias veces. Se ve el valle de Jezreel desde allí arriba, ¿no? Una vista muy... Y me he imaginado. Estaba con un guía, Gaby, un guía hebreo, pero no creyente. Él decía que no era creyente. Pero cuando él leía la historia en el Monte Carmelo, y lo que me impresionaba de este hombre, que cuando leía la historia de lo que pasó en el Monte Carmelo, él se ponía a llorar. Y yo le decía, oye Gaby, judío, guía, digo, oye Gaby, tú, varios viajes he hecho con él, digo, pero tú no eres creyente, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos a llorar? Dice, es que me impresiona esta historia. Digo, claro, es que es impresionante, pero esta historia también forma parte de vuestra historia, de la historia de tu pueblo. Qué interesante, ¿no? Entonces, un alarde del poder de Dios ante los falsos profetas de Baal, ahí, en el Monte Carmelo. Y tenemos un monte donde tenemos, en ese monte de la intimidad, a veces también es un monte de guerra, de conflicto, donde hay presiones que son presiones más que humanas, son diabólicos. Estaba pensando lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos ha hecho un ataque, un raid aéreo, y ha destruido las bases nucleares que iban especialmente contra Israel, de Irán, las bases secretas. Irán en la Biblia es Persia. Y cuando Daniel en el capítulo 9 y en el capítulo 10 especialmente está orando durante 21 días en su ayuno, él no sabía lo que estaba pasando, pero el Señor, cuando viene el mensajero y le habla y le dice que el príncipe de Persia, de Irán, y el príncipe de Grecia se le estaban oponiendo. Hay como un poder diabólico que se ha ido a través de los siglos yendo en contra del pueblo de Dios. Y qué cosas, ¿no? Y cómo la historia es recurrente en este sentido. ¿Y qué era el príncipe de Persia? Había un conflicto y Miguel salió en defensa y Daniel no sabía nada. Daniel estaba orando y por la oración de Daniel cambió el curso de las cosas. Ni Daniel se enteraba del alcance del poder de sus oraciones. Pero se le revela que el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, Miguel estuvo en el conflicto mientras él oraba para que se abriera el campo hacia el propósito de Dios. Por eso nosotros podemos influir en el curso de la historia, de nuestras historias personales, de nuestras familias, de nuestra comunidad, de nuestro entorno social, aquí en Lleida. Cuando nosotros oramos por la iglesia de Barcelona, yo oro cada día por la iglesia de la ciudad mía, toda la iglesia de la ciudad. Yo también soy el director de las iglesias evangélicas de la ciudad de Barcelona, tengo un ministerio y principalmente creo que es un ministerio de oración apostólico sobre la ciudad, para velar como una atalaya por la ciudad, en Barcelona y su área metropolitana hay más de 400 iglesias evangélicas. Entonces, ahí en ese monte sagrado, y oro por nuestra iglesia, la metropolitana de Barcelona, Betania, porque creemos que tenemos un plan y un propósito y estamos en ello, pero no lo hacemos desde una posición de decir, nosotros somos especiales y los demás, pues que hagan lo que puedan. No. Amamos a las iglesias del Señor, a todas ellas, y las bendecimos, pero nosotros estamos en el plan que Dios tiene para nosotros. Pero este es mi monte. Este es el monte que yo subo cada día. No sé si subo nada. Hay un monte de conflicto, hay ratos donde estás en paz, de intimidad, gratificantes al máximo. Hay momentos donde te enardeces y estás en combate espiritual por algo que sabes o a veces algo que ni sabes. Cuando yo empiezo a orar un rato en lenguas espirituales, que eso es para la intimidad, las lenguas del espíritu son especialmente para orar en la intimidad, fundamentalmente.
Cuando normalmente cuando estoy ese rato en lenguas, sé que hay algo especial, hay guerra, hay conflicto. La oración en lenguas del Espíritu es la oración perfecta. Ese rato, luego vuelvo a orar en mi lengua materna. Vamos adelante. David nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y como pastor de ovejas, él conocía la vida de los valles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Sabía, era un pastor avezado, ¿no? Pero también sabía que en las alturas estaba el aire puro y el cielo era mucho más cercano. Si tú te subes a una montaña, a cualquier montaña, ¿conocéis aquí? ¿Algunos saben de montañas por aquí? ¿Hay alguna montaña conocida por aquí? Montserrat, sí, está un poco más cerca de Barcelona. En el castillo aquí un poquito más alta. Pues el tema es que las alturas, y voy a proponeros algo, algo práctico también, algo muy íntimo, un poco místico, más íntimo, y algo más práctico. Partimos de la base de que todos somos imperfectos, que pecamos involuntariamente. No estoy hablando vas a convertirte en un ser perfecto, pero para estar más cerca de la presencia de Dios es necesario amar lo que Dios ama. ¿Y qué es esto? La santidad. Yo quiero ser santo no por ser un santurrón. Yo quiero ser santo porque amo a Dios. Hace más de 50 años que conocí a Cristo, era un chaval joven. En ese tiempo, y con muchos problemas de la vida. Muchísimos. He hecho trizas. Pero en todos estos años, y tanto mi esposa como yo hemos aprendido a amar a Dios y a guardar nuestros corazones. Somos imperfectos, a veces, pero hemos tratado de guardar nuestro corazón de las contaminaciones del mundo. Para ser unos santurrones, no, para agradar a Dios en todo. Es que nos complace agradar al que nos ha dado la vida doblemente. Nos hizo nacer, como lo ha hecho nacer a Isabela. Tiene la oportunidad de conocer a Dios ahora y vivir eternamente conociendo a Cristo a su debido tiempo. Esto es una doble bendición. Por lo tanto, esto es: ¿quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y de corazón puro. Los que procuran guardar su corazón de las contaminaciones del mundo son los que subirán al monte de Dios. Y dice la palabra: estos recibirán bendición de Jehová. Se trata de escalar montañas. No se trata de un esfuerzo, voy a ver si soy el más santo que nadie, no te confundas. Se trata de escalar montañas, de posicionarte en una relación habitual con Dios, que tengas tu monte y no faltes a la cita del monte. ¿Verdad? Vamos adelante. Nosotros, sí, bueno, gracias. No me va a faltar agua, Gracias. Subimos al monte de la comunión con Dios porque necesitamos la comunión, la comunión con vital conexión con ese Dios vivo, para recibir su palabra, oír su voz, ser fortalecidos por el Señor cada día, en el mejor momento del día. Bueno, tú estás con el Señor, supongo, pues sobre la marcha, en el día a día, en el rato a rato, vas y vienes, trabajas, los estudios, la familia, los quehaceres, supongo. Que tienes conciencia de que el Señor está contigo. Estás en los trajines de la vida. Necesitamos estar por encima de las circunstancias, por muy adversas que sean, subiendo a ese monte de Dios. Tú tienes un monte de oración y Dios te espera allí en ese monte. En septiembre estuve en Corea del Sur, en Seúl, la famosa montaña de la oración del Dr. John Micho, que hemos leído algunos si habéis leído, este hombre que ya murió, porque la historia de Corea del Sur es muy bonita, siempre con el intento de invasión de los japoneses y Corea del Norte también queriendo adherir y tal, pero bueno, el Señor los ha preservado y ha sido uno de los países más avivados del siglo XX, una transformación social total, ¿no? Y el doctor Yogi Cho, una de las cosas que empezó, que era de la miseria total, tenía una carpa que tenía goteras y todo, y empezaba a predicar, y Dios empezó una cultura totalmente budista y agnóstica, y empezó, y hubo una transformación al cabo en 50 años, el parlamento mayoritariamente cristiano, la policía
los militares, la sociedad, las universidades, mayoritariamente, por los avivamientos que se han producido. ¿Y qué pasó? ¿Cuál era el secreto de esto? Este hombre empezó en un momento dado, a buscar a Dios apasionadamente. Yo leí algunos de sus libros, algunos La Cuarta Dimensión y otros libros de él, ¿no? Relación con el Espíritu Santo. Y él contrató una montaña y ponía unas cuevecitas en la montaña, y ese se llamaba el monte de oración, y la gente iba a ayunar y a orar allí. Sigue ese monte sigue abierto. Luego en Corea del Sur ya hay muchas iglesias multitudinarias, porque hubo un avivamiento que se contagió por muchas partes. Es muy bonito en Corea del Sur ver por las noches, y en el hotel que estaba, todas las iglesias de todas las denominaciones tienen una cruz de neón, todas. En el hotel donde yo estaba había una cruz delante, dos cruces a mi izquierda y una a la derecha. O sea, digo, esto está lleno de iglesias, esto. Pero ¿cuál era la clave? El monte de oración. Y esto lo han reproducido muchos en otra parte, el monte de la oración. Y ahí iban y se tiraban días y momentos, y por lo tanto tuve el placer de poder ver de cerca un poco esto. Esto de subirte a un monte de una forma práctica puede ser un ejercicio muy interesante. Hacer una excursión, si queréis un grupo, ¿no? A uno de los montes cercanos. O si vas sola o solo, te coges tu mochilita, tu agua y tu bocata si quieres, y te vas. Respiras aire puro un poquito. Vamos adelante. El profeta Ageo también nos habla de subir al monte y traer madera y reedificar la casa de Dios. En el libro de Ageo, esos 4 capítulos, el pueblo se había relajado después de haber vuelto del exilio y se habían acomodado. Habían dejado de construir el templo, tuvieron una cierta amenaza de sus enemigos y se paralizó la reconstrucción del templo con Zorobabel. Y sí que volvieron una delegación importante del exilio babilónico, se instalaron otra vez en Israel, pero se acomodaron. Y entonces el Señor, a través del profeta Ageo, habla a la conciencia del pueblo, a los líderes, a Josué, el sumo sacerdote, y a Zorobabel, y entre las cosas que les dice, habéis abandonado mi casa, estáis en vuestras casas artesonadas, quiere decir en vuestra comodidad de entonces, y mi casa está abandonada. Qué paradoja, ¿no? Habéis vuelto con alegría del cautiverio, pero ahora os habéis acomodado y mi casa, especialmente mi lugar sagrado, está ignorado. Y entonces el Señor a través del profeta dice: subid al monte, traed madera del monte y edificad mi casa. Puertas interiores, las maderas eran para las puertas y para los interiores del templo, y edificad mi casa y pondré en ella mi voluntad en esa casa, y manifestaré mi presencia y viviréis un nuevo tiempo. Y parece ser que después de 15, 16 años que se habían relajado del todo, que estaban pues abajo cero, parece ser que, dice la palabra, que el mensaje de Ageo caló en los líderes del pueblo, en Zorobabel y en Josué, y luego en el resto. Dice que Dios despertó el espíritu de los líderes y del resto del pueblo, y dice que se fueron y activaron la obra de Dios, la casa de Dios, y empezaron a reconstruirla. Y el Señor les dio promesas de bendición y de avivamiento, y hubo un avivamiento por de pronto. También esta casa, la casa, el cuarto de oración, la casa de oración, nosotros estamos empezando a trabajar ese fondo también. Un lugar comunitario también, además de íntimo, ¿verdad? Tiempos de oración, pero una oración, hay que librarse de los clichés religiosos, y hay que estar. Yo digo, ¿cómo te examinas a ti misma, a ti mismo, para saber si tú estás orando en plan retórico, religioso, en plan no se sabe ni qué, hablas de todo y de nada? Grábate tus oraciones, déjate
Déjate la grabadora del móvil abierta y grábate. Y luego escúchate. Y reconócete. ¿Eres tú o es un cliché de esto de una gramola que dice casi siempre lo mismo? Aprende a hablar de corazón a corazón, con Padre, con el Espíritu Santo y con nuestro amado Cristo. Aprende a hablar como Él quiere que hables, ¿no? Entonces, aquí esta gente reaccionó y subieron al monte y del monte trajeron lo que necesitaban. En el monte de Dios hay madera para que construyas tu casa de oración. Amén. Vamos adelante. En la vida de Jesús también vemos montes singulares y todos tienen un mensaje para nosotros. El monte de los olivos, ¿habéis ido algunos de aquí a Israel? Bueno, pues tenéis, ¿sí? ¿Alguno por allí? ¿Sí? Estupendo. A ver si podéis en algún momento. Ahora pues están las cosas un poco agitadas, ¿no? Pero sí. El monte de los olivos está delante de la ciudad. Es todavía bueno, no sabes si está más a la derecha, más a la izquierda, o más, pero más o menos el área, el recinto del monte de los olivos. Era el lugar donde Jesús solía ir a orar. Hay un monte de oración, de intimidad, solo para orar. Orar es hablar con Padre, con Abba, y hablar y dejarle hablar a Él con tu Biblia, tu libro abierto y tu blog de notas. Cuando recibes impresiones de Dios, algunas impresiones mientras estás hablando y Él te habla, pues tú tomas, parece que el Señor me da a entender esto, Señor, gracias, ahora ha venido a mi mente, y tomas nota y lo vas guardando como un diario de oración. El monte de la Transfiguración es otro de los montes especiales. El monte Tabor, dicen algunos el monte Hebrón, pero yo creo que era el monte Tabor. Yo he subido a ese monte, es un monte que tiene una loma muy bonita, se ve, tiene una perspectiva de las llanuras de Israel muy, muy bonita. Hay un monasterio allí. Pero el monte es el monte de la Transfiguración. Es un monte donde Jesús se revela a los que le buscan de veras. Se te revela la hermosura de Jesús. Se transfiguró y vieron, se quedaron, ¿este Jesús? ¿Quién es? Se quedaron impresionados. Por lo tanto, ese es un monte también que está en la Escritura y que tiene que ver también con nosotros. Otro de los montes es el monte de las bienaventuranzas. Ese es el lugar de la revelación de la palabra. Bienaventurados, 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 las 8 bienaventuranzas magistrales de la palabra. ¿Sabéis que las bienaventuranzas son el secreto de una vida cristiana feliz? Hay tanta riqueza en la palabra de Dios, ¿no? El monte de las bienaventuranzas es el lugar también de la revelación. El monte Gólgota, ese monte es el monte donde Jesús fue crucificado, asesinado públicamente por los poderes de Roma y de los judíos de la época. Es el lugar de la muerte a uno mismo. Yo he pasado un par de veces en mi vida, de una forma profunda y sentida y quebrantada, he pasado por el monte, aún habiéndome convertido, ¿no? He vuelto a pasar por el monte Gólgota, por el monte Calvario, y me he enfrentado a Jesús ahí de rodillas y he dicho: Señor, mi ego está muy activo, mi egocentrismo está muy activo. Y el Señor me recordaba: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, Gálatas 2:20, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, esta es esto. Entonces hay momentos en la vida donde tenemos que quebrar nuestro ego, a veces porque se infla. De vez en cuando tenemos que parar por el turbix de esto. Y entonces el monte Gólgota, el monte Calvario, es un monte donde tenemos que morir a nosotros mismos.
ese monte es importante. Y luego hay un monte, en Mateo 28, es el monte de la Gran Comisión. Todo eso, ¿te os dais cuenta? Los montes son los lugares protagónicos de los planes de Dios. Los grandes desafíos, los grandes momentos de la historia de la vida cristiana y de Jesús se produjeron en los montes. Y ahí el monte de la Gran Comisión es id y haced discípulos. Yo no me imagino en Mateo 28, lo que me sorprende, que vieron a Jesús resucitado y claro, después, ya habían visto más de 500 a Jesús, que estuvieron ahí, pero los que le acompañaron a ese monte de la comisión, poco antes de ascender a los cielos, dicen que le adoraron, estaban fascinados, impresionados, se debatían algunos todavía entre la duda y la fe, y dicen que algunos dudaban. Digo, ¿cómo? ¿Será esto un espejismo? ¿Será Jesús de verdad? ¿Será un fantasma? Y entonces les comisionó. Hay un monte donde Dios te dice, sal y ves. Desde ese monte. Es el monte de la Gran Comisión. Hay una comisión de Dios para ti. ¿Yo? Sí, tú, cualquiera de vosotros. Todos tenemos una asignación en el cuerpo de Cristo, en la vida, en la iglesia. Hay dones en ti que sí tienen que activarse. Hay potenciales que tienen que ponerse en marcha, ¿no? Para ser enviados. Y finalmente, la conclusión de todo esto es que nuestra supervivencia espiritual está en la cumbre del monte oración. Tu supervivencia espiritual, si tú te precias de ser un cristiano, bueno, que vienes, igual, está bien. Bueno, si te conformas a eso, poca cosa. Pero puedes hacerlo, es tu libertad. Porque en la cumbre del monte oración, de tu monte, encontramos fortaleza, guía divina para nuestra vida espiritual y también para la iglesia. Y yo creo que en estos lugares estratégicos, en esos montes que hemos mencionado, es donde se producen tantas cosas. El año pasado eran las 2:30 de la mañana, me había alargado un poco más, como de costumbre, orando, porque a mí me gusta estar de madrugada. Y curiosamente, por un momento dado, yo estaba, normalmente tengo un diálogo serio con el Señor, a veces pues emocionado, adorándole, admirándole, oyéndole, hablándole de lo que el Espíritu me da a entender. Y esa noche estaba un trato que como si fuera una guerra en un combate, en un combate de boxeo, vamos. Estaban robando unos tipos, subiendo por la parte de atrás, donde yo vivo. Es digamos el primer balcón y el segundo, y estaban robando una banda de estos que son ladrones especializados. Lógicamente tendrían que haber entrado en mi piso porque era el primero, pero subieron al de arriba justo cuando yo no tenía ni idea. Pues yo a los 20 minutos que me fui a la cama, 15, no llega ni 20, bueno, oí un movimiento arriba, la vecina y tal y cual, salí al balcón y bueno, ya estaba muy agitada y habían roto la persiana, habían entrado, habían robado algo rápidamente, alguna cosa. Sin enterarme yo, resulta que el conflicto era para que los ladrones no entraran en mi casa. En este caso, ¿qué cosas tiene la vida, no? Por lo tanto, a pesar de las presiones de la vida y a veces presiones satánicas, sabemos de antemano que tenemos la victoria, si perseveramos. Perseverar en la oración, dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverar en la oración. Velando en ella, en la oración, con acción de gracias. Siempre gratitud infinita. Sé agradecida a Dios. Agradécele por lo que hace, por lo que hizo y por lo que hará. Amén. Que tengas un espíritu agradecido. Hablábamos ayer con alguien sobre... con el técnico nuestro, que tuvimos una avería en la emisora en Barcelona, de radio, y tuvimos que salir hasta bien entrada la noche, la arreglamos. Y hablábamos del poder de las palabras. Y yo le dije, sí,
¿Sabéis por qué las palabras humanas tienen poder? Porque nadie en la creación puede hablar, solo Dios habla. Los animales maullan, ladran, jalean, cacarean, hacen muchos sonidos, las ovejas hacen balidos y todo lo que quieran. Pero nadie habla, solo nosotros hablamos. Tenemos una transferencia de la habilidad divina por la singularidad que tenemos. Dios nos ha dado la capacidad de hablar como Él habla. Y las palabras tienen poder. Un poder benigno o maligno. Pero las palabras de Dios tienen un poder absoluto. Cuando tú lees y te afirmas, por eso orar con la palabra es una bendición, pues tú estás afirmándote en la palabra y declarando lo que Dios dice para hoy y para aquí y ahora, ¿verdad? Por lo tanto, y tú, cuando todo eso lo ejercitas en esta vida cristiana, porque yo le decía, pues todo tiene que ver con el reflejo de Dios. Dios habla, tiene un poder único, nosotros hablamos, tenemos la semejanza en el poder hablar, pero además, cuando son las palabras de Dios hay un poder extraordinario. Tú las haces tuyas, las declaras y algo pasa en tu espíritu, en tu alma, en tu ambiente. ¿Estáis de acuerdo que sí? La palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del ser, ¿verdad? Hasta las coyunturas del alma, del espíritu, y discierne todo. Hebreos 4:12. ¿De acuerdo? ¿No?